Continuaremos con nuestra persistencia en Java, que es el API de persistencia. Hemos realizado la anterior clase lo que es la parte de nuestro siguiente contenido. Hemos visto qué es un contenedor EJB, qué es JPA, qué es ORM, qué es un entity, cómo se crea una unidad de persistencia, y ahora vamos a hacer la generación del JPA. Vámonos entonces a esta sección. Voy a tener nuestro ORM para poder realizar esta creación, que va a ser nuestro mapeo objeto relacional. En este mapeo objeto relacional, más conocido como ORM, nos va a permitir a nosotros realizar ese enlace entre el modelo relacional y nuestro sistema orientado a objetos. Para generar este mapeo, primero nos está pidiendo crear un paquete donde van a estar todas nuestras entidades que van a ser reflejo de nuestro modelo relacional que tenemos en el gestor de base de datos. Vamos a seguir el mismo denominativo que tenemos en el proyecto. Colocamos com.test.entities, ¿no? Aquí estamos colocando entities para hacer un paquete descriptivo donde nosotros vamos a agregar las entidades. El siguiente paso, vamos a realizar en el paquete, clic derecho, colocamos new, colocamos entity class from database, donde vamos a crear las entidades de nuestra base de datos. El tercer paso, voy a seleccionar el data source que vamos a utilizar, ¿no? Es el data source que nos hemos creado con el denominativo JNDI. Y vamos a adicionar todas las tablas que nosotros tenemos, ¿no? Al momento de seleccionar este data source, automáticamente selecciona o va a reconocer todas las tablas que tenemos en el modelo relacional. En caso de que no lo reconozca, significa que ha existido un error al momento de realizar este data source, al momento de crear el data source. Entonces, en ese caso, es bueno de que puedan eliminar el data source anterior y puedan agregar un nuevo data source para que puedan jalar, ¿no?, todas estas entidades de la base de datos. Iremos a realizar estos tres pasos en nuestro proyecto. Voy a tener aquí en el proyecto, dentro del módulo EJB, ya tengo creado un paquete. El paquete se va a denominar, como le dije más antes, com.test.entity. Entonces voy a colocar dentro de este paquete, clic derecho, colocamos new y vamos a colocar entity class from database. Entonces vamos a sacar todas las entidades de nuestra base de datos. Después, aquí en la parte superior yo puedo tener varios data source. Entonces tengo que seleccionar el data source que he configurado con anterioridad para poderlo utilizar en esta unidad de persistencia. Entonces aquí voy a seleccionar el que tengo, que es CobeFar DS. Cuando ustedes seleccionan este data source, al lado izquierdo automáticamente se van a ir jalando todas las tablas que tenemos en nuestro modelo relacional, en nuestro gestor de base de datos. Voy a seleccionar todas las tablas, colocamos add all. Al seleccionar ya van a traspasar de las tablas al lado derecho y estos van a ser nuestras entidades. Aquí también ya está seleccionado y está tiqueado la opción que me dice que se van a incluir las tablas relacionales. ¿Bien? Entonces también se tiene que incluir esas tablas. Colocamos siguiente. Ya. En esta configuración que va a ser los entity class, como vamos a realizar nosotros la configuración, es la siguiente.
El cuarto paso va a ser simplemente dejar en ese sector tiqueado la primera opción que dice generar los nombres de las anotaciones query para poder persistir los campos, ¿ya? No vamos a hacer la anotación JAX-B, entonces solo seleccionamos el primero. Y en el paso 5, que va a ser la siguiente pantalla, vamos a tener las opciones del mapeo. Estas opciones del mapeo, primero vamos a seleccionar que sea de tipo lazy. Esa selección de tipo lazy va a ser una carga perezosa que tenemos de la base de datos. Eso quiere decir que no se van a traer desde el principio todas las tablas, porque sería muy pesado. Solo lo vamos a utilizar cuando nosotros vamos a requerir, ¿ya? Entonces, es siempre bueno definirlo de tipo lazy. Ahora, el tipo de conexión que nosotros vamos a utilizar las listas. Las listas para poder ir almacenando, ¿no? Ya el año pasado hemos manejado las listas para poder almacenar objetos, entonces ya tenemos conocimiento de cómo podemos nosotros manejar estas listas y cómo podemos ir almacenando los objetos, cómo podemos ir recorriendo la lista e incluso cómo podemos realizar modificaciones dentro de los objetos de la lista, ¿no? Entonces seleccionamos listas. Hay también la otra opción que nos da como posibilidad, que son las colecciones. En este caso no vamos a utilizar nosotros colecciones, entonces seleccionamos listas. En la parte de abajo, en la siguiente sección, tenemos dos atributos que van a estar tiqueados. La primera opción la primera opción que tenemos para el mapeo va a ser tener los atributos regenerados de la tabla. Tienen que estar los atributos, o sea, todos los atributos que están en mi tabla en el modelo relacional se van a denominar atributos también en nuestros entities. Entonces voy a jalar todos los atributos. Y el otro que me dice, voy a utilizar los nombres de las columnas para poder relacionar, ¿sí? Entonces estos dos tienen que estar también seleccionados. Iremos a realizar estos dos pasos. En el proyecto, aquí, en el cuarto paso, aquí voy a destiquear esta anotación JAX-B, ¿no? Simplemente tiene que estar tiqueado que podamos nosotros utilizar los campos de nuestras consultas, ¿sí? Después, este tiqueo que estamos aquí realizando nos va a permitir a nosotros crear las anotaciones en los archivos de persistencia. Vámonos a la siguiente opción, que es el paso 5. En este paso 5 nos dice, al principio está por defecto, voy a cambiar a lazy para tener una carga perezosa de nuestra información. Así que solo voy a traer cuando yo necesite alguna tabla esos datos. Después, en la parte de abajo está seleccionado de tipo colección. Entonces voy a cambiar esa selección a tipo lista. Colocamos list. Después me dice, vamos a utilizar también en la parte de abajo la selección primero de la generación de los atributos de la tabla y segundo, vamos a utilizar los nombres de las columnas para poder relacionarlos. Esos dos tienen que estar tiqueados. Después colocamos finalizar. Va a tardar un poco en poder realizar ese mapeo. Una vez que termina el mapeo, dentro de este paquete ya cambiado de color, tenemos todas las tablas que nosotros estamos utilizando de nuestra base de datos. Iremos a analizar cómo son estas clases. Aquí, por ejemplo, voy a aperturar la clase denominado categoría. Dentro de esta clase categoría, vamos a ver aquí
cómo está definido en contraposición de nuestra tabla, que también se denomina categoría en nuestra base de datos. En la tabla categoría que tengo aquí, tengo yo nuestra llave primaria, que va a ser code categoría, ¿no? Esa llave primaria va a utilizar una secuencia para que podamos nosotros de forma automática generar los números que se van a ir adicionando dentro de la tabla categoría, ¿no? Yo coloco simplemente el nombre de la categoría y la descripción de forma textual. Vamos a colocar estos dos datos y al momento de guardar en esta tabla se va a generar la secuencia que le sigue a esta llave primaria, ¿no? Es para despreocuparnos qué número le sigue al último elemento que nosotros hemos adicionado a esta tabla. También nos dice que tengo dos atributos. El primer atributo es el nombre de la categoría, nom-cat. Esto es de tipo character varying. Vamos a ver a qué tipo de datos se va a cambiar en nuestra entidad. Y el otro atributo es desk-cat. Esto es la descripción de la categoría. También está determinado de tipo character varying. El primero tiene de tamaño 30 y el segundo de tamaño 100 para la descripción. Y el código de categoría es numérico. Ahora sí iremos a ver cómo va a ser nuestra información. Las relaciones JPA que nosotros podemos tener y podemos visualizar dentro de una clase van a ser las siguientes, y son las mismas que se utilizan en el modelo relacional. La primera relación que podemos tener es la relación de 1 a 1. La anotación que describe este tipo de relación es @one-to-one. Esta relación nos va a identificar una relación de 1 a 1, ¿no? Muy rara vez podemos ver este tipo de relaciones. La siguiente relación va a ser de muchos a 1. Vamos a tener para este tipo de relación la anotación @many-to-one. Eso me va a identificar una relación unidireccional de muchos a 1. Aquí tengo un ejemplo de una clase donde me está mostrando en la parte inferior, me muestra esto, el tipo de relación que va a tener. Y me está mostrando el tipo de carga que nosotros vamos a realizar, que va a ser lazy. También en la parte de arriba me indica cuál se va a relacionar, ¿no? Cuál va a ser nuestra llave. En este caso va a ser nuestra llave, nuestro ID, nuestra llave primaria, nuestro código de cliente. La otra relación va a ser la relación de 1 a muchos. Esa relación de 1 a muchos lo podemos nosotros también denotar con la anotación @one-to-many. Aquí voy a tener esta relación donde cada fila de una entidad va a hacer referencia a muchos registros secundarios de otra entidad, ¿no? Entonces voy a tener de 1 a muchos. Y la última relación va a ser de muchos a muchos. Dentro del modelo relacional conocemos de n a n, ¿no? Que es la cardinalidad. Entonces las relaciones tienen una correlación con la cardinalidad que podemos tener dentro del modelo relacional. Cuando es de muchos a muchos tenemos nuestra anotación @many-to-many. Esta relación nos va a permitir relacionar de muchos a muchos, donde yo voy a tener una relación de 1 a más filas de una entidad que van a estar asociadas a más filas de otra entidad, ¿ya? Pero iremos a ver cómo son nuestras entidades. Las entidades que nosotros hemos generado con el mapeo ORM tienen la siguiente estructura. En la parte superior tenemos nosotros la anotación de @entity, que nos dice que esto es una entidad. Después, en la parte de abajo tenemos la definición de nuestra clase, donde tenemos el nombre de la clase y tiene que estar aquí implementado la serialización. Voy a tener
la definición de los atributos. Estos atributos van a ser de tipo privado o pueden ser de tipo protegido. También tenemos la definición de nuestro ID, que va a ser nuestra llave primaria. En la llave primaria vamos a tener la definición del tipo de dato también que va a almacenar este atributo. Y tenemos un constructor vacío, que tiene que ser público o puede ser en su defecto protegido. Pero este constructor tiene que ser sin argumentos. Entonces iremos a ver esas características en nuestras entidades. Vamos a irnos a nuestro ID, nos vamos a nuestra clase denominado categoría. Entonces aquí dentro de categoría tengo en la parte superior nuestra anotación @entity, que me dice que esto es una entidad. Después tenemos debajo nuestro nombre de nuestra tabla denominado categoría, y estamos realizando la implementación de la interfaz serializable. Debajo de esto tenemos nosotros que vamos a utilizar un ID. Este ID es nuestra llave primaria de nuestra tabla. El ID nos dice que va a utilizar la generación de un valor. Esa generación del valor es la secuencia que les indiqué en nuestra base de datos. Yo tengo aquí mi tabla categoría. Dentro de la tabla categoría yo tengo definido ya aquí en la tabla categoría una secuencia. Esta secuencia se denomina sec-cat, y esto va a generarme el siguiente valor del último registro que yo tengo almacenado en la tabla, ¿no? Me genera el elemento, el número que le continúa. Entonces aquí me está diciendo que esa llave primaria denominado code-cat, así se llama, dice la columna en nuestra base de datos, code-cat, pero en nuestra clase nosotros vamos a denominar el atributo como code-cat. Fíjense que este denominativo que está en la base de datos, el guión bajo, hace que el siguiente elemento inicialice con mayúscula, ¿no? Estamos respetando aquí nuestra definición camel case de los atributos. Entonces estoy definiendo. Ahora, tenemos nosotros en la base de datos un tipo de dato que está definido el atributo. El PK, que es la llave primaria, está definido de tipo entero. De nosotros es numérico. Aquí el character variant va a ser definido en Java string, ¿ya? Y tenemos también el tamaño. Entonces aquí vamos a ver esa situación. Tenemos la llave primaria. Este es el nombre que está en la base de datos en la columna. Aquí tenemos cómo lo vamos a denominar en la clase, el nombre del atributo, y tenemos el tipo de dato que va a ser integer, ¿ya? Entero. El siguiente atributo se denomina nom-cat, eso es el nombre de la columna en la base de datos. En la clase su nombre de atributo va a ser nom-cat, la C mayúscula. Esto va a ser de tipo string y nos dice que es de tamaño 30. Y tenemos aquí el siguiente atributo que va a ser la descripción de la categoría. Igual nos está diciendo que esto es el nombre de la columna en la base de datos. Esto es el nombre del atributo que yo tengo definido dentro de esta clase y tengo el tamaño, ¿no? Y en la parte de abajo ya tenemos la relación. Esta relación me dice que es one to many. Aquí voy a tener de uno a muchos. En esta relación de uno a muchos, el que está realizando el mapeo es la llave primaria código de categoría. Y aquí tenemos la carga perezosa, que va a ser de tipo lazy. Y me dice, para poder manejar este código de categoría se va a relacionar ¿con qué? Con nuestra entidad producto, porque voy a poder almacenar varios productos. ¿En qué? En un array list. Y en cada nodo de este array list me va a almacenar un objeto de tipo producto.
Entonces, estos conceptos ya los conocemos de programación orientada a objetos. Entonces, fácilmente ya podemos identificar cómo están definidos los atributos, de qué tipo son cada atributo, cuáles van a ser las relaciones, qué tipo de carga tenemos definido, cómo vamos a manejar nuestras relaciones. Aquí tengo una lista de productos, ¿no? Lo nuevo sería simplemente las anotaciones que tenemos en la parte inicial, donde estamos definiendo qué va a ser una entidad, con qué tabla se va a relacionar y las consultas que podemos tener. Vamos a ver cómo vamos a relacionar el Entity Manager con el Persistent Context. Tenemos nosotros un archivo que se va a generar al momento de crear nuestra unidad de persistencia. Este archivo se denomina persistent.xml. Este archivo va a ser creado a partir de esta unidad de persistencia que nosotros vamos a definir en nuestro proyecto. Este va a ser la base para poder generar el Persistent Context. Este Persistent Context tiene la finalidad de poder delimitar, primero, el alcance de las transacciones y segundo, poder administrar las entidades que nosotros tenemos definidos por la unidad de persistencia. Sabemos que nosotros creamos una unidad de persistencia. En esta unidad de persistencia vamos a configurar lo que va a ser nuestro data source. Configuramos con qué proveedor vamos a trabajar. Una vez que nosotros creamos esta unidad de persistencia, se genera este archivito persistent.xml. Pero esta va a ser la base de este Persistent Context. Esto que está en la parte superior es el que nos va a permitir a nosotros poder realizar las transacciones con nuestras entidades y la base de datos. Y también nos va a permitir a nosotros definir las relaciones que podemos tener, ¿ya? Entonces, esas dos cosas. Y existe uno tercero. Este Persistent Context va a ser la base de nuestro Entity Manager. Este Entity Manager va a hacer referencia a un Persistent Context para poder manejar todas nuestras entidades que tenemos. Esos tres conceptos están relacionados uno con otro y no se puede romper esa relación que tenemos entre estos tres elementos, ¿ya? Entonces vamos a definir, ¿no?, nuestro archivito donde tenemos toda la configuración. Lo creamos ese archivo a partir de nuestra unidad de persistencia. Cuando nosotros realizamos nuestro mapeo con el ORM, generamos nuestros entities. Este Persistent Context nos va a permitir a nosotros realizar esta administración de nuestros entities, y por encima tenemos nuestro Entity Manager, que va a ser la referencia a un Persistent Context para que podamos manejar nuestras entidades.